se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Hola hermanos, buenas tardes. Lo que has visto es un anticipo de una canción preciosa sobre el tema que vamos a tocar hoy. Luego al final tendremos ocasión de volverla a escuchar ya completa. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos comenzando una nueva semana. Seguimos aquí en confinamiento y bueno, pues como todos los lunes, pues hoy vamos a continuar con la enseñanza. Amén. Vamos hoy por fin a empezar el discipulado número 1, nueva enseñanza que comenzamos esta semana, y que, como ya sabéis, el título de hoy de la enseñanza es Odres Nuevos. Espero que todos los que estáis haciendo la enseñanza hayáis tenido ya la ocasión de hacer este estudio, de hacer también las preguntas que hay al final. Habréis visto que al final del folleto, al final de la enseñanza, tienes todas las exámenes no, las preguntas por cada tema. En lugar de estar al final de cada tema las preguntas del tema, al final de todo el folleto vas a encontrar todas las preguntas de cada uno de los temas. Muy bien, pues antes de comenzar vamos a hacer una oración. Espero que estéis ya todos por ahí conectados. Si alguno se conecta un poquito más tarde o con algún retraso por algún motivo, pues esto quedará grabado y lo podrás escuchar completo después. Ven, vamos a orar en esta tarde y vamos a pedir al Señor que Él tome este tiempo de enseñanza, que pueda abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, y que también el Señor pueda tomar mi vida para que yo pueda transmitir esta palabra que Él ha estado preparando con muchísimo deseo y anhelo, porque es un tema realmente muy interesante. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta tarde. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso. Y te damos gracias, Padre Santo, porque tú estás anhelando tocar nuestras vidas. Estás anhelando, Señor, hablarnos, comunicarnos tu palabra. Y que sea mucho más que una simple teoría en nuestra mente. Tú quieres que tu palabra se transforme en vida, en acción, en hechos. Que tu palabra, Señor, realmente sea ese verbo. Como dices, tú eres el verbo que se hizo carne. Y que nosotros llevemos una vida de verbos, de acciones,
y no de sustantivos, Señor. Padre, en esta tarde te pido que abras, Señor, nuestro entendimiento. Toma mi vida, Espíritu Santo, toma mi vida, toma mi mente, toma mi corazón y toma también la vida de cada uno de los que están oyendo y viendo en esta tarde esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, el tema de hoy es un tema que se llama odres nuevos. Vamos a leer algunos pasajes de la Escritura que nos habla acerca de este tema de odres nuevos. Y quisiera que me acompañes al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Lo tienes ahí en la pantalla. Lo vamos a leer en dos versiones, tanto en la versión Reina Valera como en la Nueva Traducción Viviente. Aunque dice lo mismo, pero a veces es bueno, y hoy en día que tenemos acceso en nuestro mismo teléfono a poder ver varias versiones, pues nos da mucha amplitud de conocimiento el poder ver la traducción desde diferentes perspectivas. Aquí en la versión de Reina Valera dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a verlo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Gloria a Dios. Es maravilloso cuando vemos lo que dice la palabra. Este texto que acabamos de leer lo escribió el apóstol Pablo, y él habla que aún si nosotros conocimos a Cristo según la carne. ¿Por qué se está diciendo eso? Porque en la época en la que el apóstol Pablo está escribiendo, pues todavía existían discípulos, apóstoles que incluso habían convivido con Cristo, habían caminado con él, lo habían visto. Pero ahora el apóstol Pablo dice que Cristo ha resucitado, que Cristo ha sido glorificado y que de la misma manera en que Cristo ha sido transformado, recordad cuando Él se aparece después de haber resucitado, tenía un cuerpo glorificado, era el mismo Jesús pero transformado en gloria. Bueno, eso es lo que el Señor hace con tu vida, con mi vida. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, no estamos haciendo un acto meramente religioso. Estamos transformando por completo nuestra esencia, nuestro ser. Como dice el apóstol Pablo, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El mismo apóstol Pablo se encontraba con algunos que, como habían conocido a Cristo en la carne, pensaban que eso era todo. Y es un grave peligro para nosotros cuando conocemos algo de Dios y nos quedamos ahí estancados y no queremos entender que Él tiene mucho más para nuestra vida. Te vas a encontrar personas que dicen, bueno, pero si yo ya creo en Dios, y ahí se quedan. Creo en Dios. Recuerda que la Biblia nos enseña que hasta los demonios creen y tiemblan. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos totalmente transformados, que tu interior sea transformado, tu espíritu, tu alma, tu corazón, tus pensamientos, todo eso. Y eso no lo hace una religión, eso lo hace el Espíritu Santo cuando entra en nuestras vidas. Aquí has visto en la enseñanza, si la has leído, espero que sí, que a muchos les cuesta creer que todo debe ser hecho nuevo y ya no seguir amarrados al pasado, justificándonos en el pasado para seguir haciendo lo malo o no hacer lo que Jesús nos manda. La verdad que nosotros
que hemos conocido a Cristo, no podemos estar anclados en nuestro pasado. Tenemos que mirar hacia el futuro. Algunos se escudan hablando de su herencia, es que yo nací en tal lugar, es que mis padres eran así, es que a mí me educaron de tal manera, es que yo tuve una vida de una, pues qué sé yo, ¿no? Tantas excusas que tenemos a veces para justificar la manera en que vivimos. Pero en Cristo tienes poder para romper con todo tu pasado. El Evangelio son noticias realmente rompedoras, son noticias, buenas noticias. Eso significa Evangelio, buenas noticias, porque son buenas noticias que llegan a nuestra vida, a tu vida. Jesús quiere entrar en tu vida y quiere hacer todas las cosas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Quiere renovar por completo y hacer todo nuevo en ti. Vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 18. Marcos capítulo 2, verso 18. Y vamos a ver ahí lo que nos dice. Dice, cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Bueno, después vamos a ver, porque algunos estaréis preguntando, ¿cómo? ¿Los discípulos de Jesús no ayunaban? Bueno, ahora después vamos a ver un poquito más acerca de eso. Pero lo que queremos destacar en este momento es lo que está diciendo aquí. Hay tres tipos de discípulos que estaban conviviendo en aquel entonces. Estaban, como hemos leído, los discípulos de Juan, estaban los discípulos de Jesús y estaban los discípulos de los fariseos. Ahora, fíjate que aquí el problema en esta controversia que se generó, hubo un choque, los discípulos de Juan y los de los fariseos decían, ¿cómo es posible que los discípulos de Jesús no ayunan? Había como algo que ellos no entendían porque ellos estaban acostumbrados a ayunar. Ahora, fíjate qué interesante. El asunto aquí no es si ayunar era malo o no. Si alguno quería ser discípulo de alguien, según la tradición, entonces esa persona debía de ayunar. Pero los discípulos de Jesús no ayunaban. Jesús les dijo la razón por la que sus discípulos no ayunaban. Después lo vamos a ver. Jesús les explicó que la verdadera razón de ayunar es estar cerca de Jesús. Ese es el motivo de ayunar. ¿Para qué ayunamos nosotros? ¿Para qué nos ponemos en oración y ayuno? Sino para estar cerca de Jesús, para oír la voz de Dios, para percibir qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Entonces, Jesús mismo les dice a los discípulos, vamos a verlo aquí más adelante, en el siguiente versículo, en Marcos 2, 19, Marcos 2, 18 y 19, lo vamos a ver ahí. En el 19 dice que Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Es decir, el verdadero motivo del ayuno era estar cerca de Dios. Pero esto no lo entendían ni los discípulos de Juan ni los discípulos de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos se estaban acercando a Jesús con una mentalidad antigua, una mentalidad religiosa. La mentalidad religiosa no te deja ver la esencia del Evangelio, porque te vas a quedar solo en la apariencia, en lo exterior. Mira, si tú oras, que no sea porque la Biblia dice que oras, que ores. Si tú ayunas, que no solamente sea porque la Biblia te manda a ayunar. Si tú diezmas, que no sea porque la Biblia te manda diezmar.
Porque si tú todo lo que haces lo haces simplemente, que no está mal, está bien. Pero si te quedas solamente en hacer las cosas porque lo dice la Biblia, entonces te va a pasar como a los discípulos de Juan o a los discípulos de los fariseos, que no vas a entender la esencia, lo profundo, el motivo, la vida que hay detrás del mandamiento. Cada mandato que Dios nos da, si nosotros sencillamente nos dedicamos a cumplir, porque pensamos que si cumplo con todo lo que Dios me dice, entonces Dios pues va a estar contento conmigo. Y si no cumplo lo que Dios me dice, entonces Dios me va a mandar un trueno y me va a destruir y todo me va a ir mal. Bueno, no estoy avalando ni diciendo que obedecer a Dios es malo. De hecho, si no estás comprendiendo lo que te estoy diciendo, quizá es porque tu mente necesita ser renovada. Porque esto es lo que le ocurría a los fariseos y a los discípulos de Juan, que no tenían una mentalidad renovada. Entonces, fíjate lo absurdo de la religión, lo absurdo cuando somos un odre viejo, cuando lo que estamos es viviendo con el vino viejo. De ahí el título de esta enseñanza, odres nuevos. Porque para poder hacer la voluntad de Dios, para poder vivir en bendición, en victoria y llevar una vida abundante, que es lo que Cristo nos ofrece, nosotros necesitamos convertirnos en odres nuevos. Porque hay personas que aún, como les pasaba a estos discípulos de Juan y los fariseos, aún teniendo a Jesús mismo delante de ellos, no recibían la gracia de Dios porque su mentalidad estaba anclada a una religiosidad, a una doctrina, sin entender que el creador de la doctrina, el creador de la vida, estaba al frente de ellos. Yo recuerdo una historia de una muchacha que se casó y cada vez que freía los trocitos del jamón, del cuadradito del jamón con el que se hacen los sándwiches, cada vez que lo iba a freír, le cortaba las esquinas, le cortaba las esquinitas. Y siempre lo hacía así. Y un día su esposo le preguntó, oye, ¿por qué le cortan las esquinitas al jamón? Si realmente, las esquinas es igual que lo demás, todo está bueno. Y entonces ella le respondió a su esposo, le dijo, bueno, el motivo es porque mi madre lo hacía así. Claro, un día cuando este hombre tuvo delante de él a su suegra, le preguntó y le dijo, oye, mi esposa me dice que ella cuando hace el jamón le corta la esquinita y me dijo que es porque tú lo hacías así. Y desde aquel día me quedé con la ganas de preguntarte, ¿por qué tú le cortabas las esquinitas al jamón? Y ella le respondió, bueno, porque la sartén donde yo lo hacía era tan pequeña que no cabía y entonces le tenía que cortar las esquinitas. Esta historia que te acabo de decir es lo que le pasaba a los fariseos. Ellos no comprendían, y te hablo ahora metafóricamente, no comprendían que el cortar las esquinitas no es porque hay que cortar esquinitas, es porque no cabe en la sartén que lo estoy haciendo. ¿Qué ocurre? Ellos no entendían que el ayuno era para estar cerca de Dios. Ellos veían en el ayuno, pues imagínate que hasta Jesús tuvo que decirle, ustedes cuando ayunen no lo hagan para ser vistos. Para ellos el ayuno era algo de apariencia, era algo como que les convertía en mejores religiosos, mejores creyentes, mejores discípulos de Abraham, ¿no? Mejores religiosos al fin y al cabo. Era pura apariencia. Sin embargo, la esencia del ayuno es estar cerca de Dios. Por eso Jesús les dice, el día que yo no esté y el esposo les sea quitado, ellos tendrán que ayunar. Pero ahora el esposo está con ellos, ahora yo estoy con ellos. ¿Para qué van a ayunar? Amén. Los odres viejos de las cosas buenas hacen religión. Fíjate, los odres viejos de las cosas buenas hacen religión.
Por ejemplo, los fariseos del ayuno habían hecho una religión. Los religiosos del diezmo hacen una religión. De la oración hacen una religión. Del darle al necesitado hacen una religión. De las buenas obras hacen una religión. Eso es lo que pasa cuando somos odres viejos. Ahora, vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 23 al 28. Marcos capítulo 1, versículo del 23 al 28. Dice así: de pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. Fíjate lo que dice aquí. Dice: ¿qué clase de enseñanza es esta? ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, que hasta los demonios, los espíritus malignos, obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Fijaros qué interesante lo que acabamos de leer. ¿Qué nueva doctrina es esta? Es lo que se preguntaba la gente. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba, pero echaba fuera los demonios. Y la gente, cuando vio esto, dijeron: esto es una nueva doctrina. Ahora, la doctrina no era nueva. Lo que ellos veían que era nuevo es que Jesús enseñaba con autoridad y no como los maestros religiosos, como los escribas o como los fariseos. Por tanto, la nueva doctrina de la que está hablando aquí se refiere a una autoridad, a un poder que acompaña a la palabra de Dios. Es decir, no es religión lo que Jesús vino a traer. No es una nueva enseñanza. No es que antes no había que ayunar y ahora hay que ayunar, o que antes no había que ayunar y ahora sí hay que ayunar. No, antes y ahora hay que ayunar. El asunto no es una nueva doctrina, es conocer, es la sustancia, es realmente el para qué y lo que tú puedes hacer y lo que Dios puede hacer en tu vida y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Entonces Jesús no es que venía con una doctrina nueva. No, ni una sola palabra. Dice que ni una jota ni una tilde pasará de lo que está escrito. Jesús dijo: yo no he venido a abrogar, a quitar, a eliminar la ley. He venido a cumplirla. El asunto es que los fariseos de la palabra de Dios hicieron una religión y se convirtieron en odres viejos. Y cuando Jesús viene, Él no viene para amoldarse a la religión que los fariseos habían edificado, porque al ser humano le encanta hacer religión. Le encanta decir: hay que hacer 1, 2, 3, 4, cumplimos y listo, y somos muy buenos. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es vida. Jesús dijo: he venido a traer vida y vida en abundancia. No he venido a traer más leyes. De hecho, los fariseos cada vez sacaban nuevas leyes. Jesús resumió toda la ley en solo 2 mandamientos. Los fariseos cada vez tenían más mandamientos nuevos. Y cuando le preguntan a Jesús: ¿cuál es el mayor mandamiento? Porque esa era la cuestión en la que estaban los escribas, los fariseos. Estaban siempre pensando en mandamientos, en órdenes, en leyes. Hay que cumplir esto, aquello, lo otro. Y le imponían todas esas leyes a la gente. Odres viejos.
Pero cuando Jesús viene, concentra y resume toda la ley en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. Los fariseos se quedaron sorprendidos ante tal capacidad de síntesis. La religión te lleva a imponer mandamientos y mandamientos y mandamientos, pero Cristo te va a llevar a despojarte de tanto mandamiento y a vivir la esencia divina. Porque a veces, no por tener más mandamientos, vivimos de una manera más recta. Pero si tú amas a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, a lo mejor parecerá que estás incumpliendo mandamientos. Sin embargo, lo que estarás es viviendo totalmente lo que Dios realmente nos manda. Por ejemplo, para los fariseos Jesús era un hereje. Se sentaba a comer con prostitutas, con ladrones, etcétera, etcétera. Y lo tildaban y decían, ¿cómo va a ser este un enviado de Dios si se sienta a comer y a beber? Es un glotón, se sienta con pecadores, gentiles, publicanos, prostitutas. Pero es que esa es la esencia del evangelio. Es que la luz de Cristo tiene que alumbrar donde hay oscuridad, donde hay pecado. Pero sin embargo, los religiosos lo que hacían era apartarse de esa gente pensando que así eran más santos. Cuando la santidad no es apartarme de los malos, es apartarme del mal en mi corazón, pero acercarme a lo que está mal para transformarlo con el poder de Dios. Amén. Así que esta nueva doctrina es una doctrina que es la que Dios quiere para nosotros, que es una doctrina que no solamente es enseñanza, sino que esta nueva doctrina es enseñanza, pero también milagros, poder, autoridad. Amén. La palabra de Dios, por tanto, no se da como cualquier curso. No se cuenta como una historia o se enseña como se te puede enseñar matemática o ciencias sociales o lengua o cualquier asignatura en el colegio. No. La palabra de Dios se debe enseñar con autoridad y con demostración del poder del Espíritu Santo. La visión de Jesús es muy difícil implantarla en odres que no han sido renovados por Dios. Por eso, aún dentro de la iglesia evangélica vamos a encontrar gente que no acepta muchas cosas que Dios está haciendo. Porque no lo entienden, simplemente. Porque se quedan encasillados y encierran a Dios en 4 mandamientos. Y como que ya Dios no puede hacer más nada de lo que ellos creen que Dios puede hacer. Hermano, Pablo dijo: yo estuve entre vosotros y no estuve con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que estuve entre vosotros con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Lo que nosotros estamos transmitiendo es una enseñanza, sí, es una doctrina, sí, pero no es una doctrina de odres viejos, es una doctrina de odres nuevos. Esta palabra que estamos enseñando tiene poder para transformar tu vida, tiene poder para echar fuera demonios, tiene poder para sanar enfermos, tiene poder para prosperar aquello que está destruido, tiene poder para resucitar aquello que está muerto, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Vamos a seguir adelante, vamos a leer en el Evangelio de Marcos, del versículo 18 en adelante hasta el versículo 24. Ya hemos visto estos versículos, el 18 y el 19, donde Jesús les explica el por qué no ayunaban sus discípulos todavía. Ahora vamos a ver el 20, 21, dice Marcos capítulo 2, verso 20 y 21. Pero un día, dice Jesús, el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, con lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cuero viejo, pues el vino reventaría los cueros. Y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita de cuero nuevo o de odre nuevo.
esta enseñanza se la da Jesús allí a los mismos fariseos. Le está diciendo de una manera muy, ¿cómo diría? Muy elegante. Les está diciendo: ustedes son odres viejos y yo no puedo traer el vino nuevo y derramarlo sobre ustedes porque sencillamente no lo podéis recibir. En otra ocasión, él mismo le dijo a los mismos fariseos, le dijo: mis palabras no tienen cabida en vosotros. Y en la realidad, cuando cerramos la cabeza, la mente, la tenemos cerrada y no nos entra la palabra de Dios, difícilmente, por más que tú a una persona le puedas hablar y hablar de la voluntad de Dios, de lo que Dios tiene para su vida, si esta persona no está dispuesta a cambiar, porque o cambia el odre o el vino nuevo no entra. Amén. Lo que Jesús está diciendo es: yo soy vino nuevo y necesito odres nuevos. Los discípulos de Jesús, ¿qué eran? Ninguno era religioso. Ninguno tenía esa mentalidad. Y por eso recibían con facilidad y entendían lo que Jesús les transmitía. Ahora, a los religiosos y fariseos les costaba mucho. Y aquellos que sí recibieron, por ejemplo, Nicodemo fue uno de ellos. Él recibió de Jesús. Muchos fariseos también. Bueno, no muchos, pero sí algunos recibieron ese vino nuevo, pero tuvieron que ser transformados. Amén. Mira, los odres se fabricaban en cuero de cabra. Y cuando ese cuero se deterioraba con el tiempo por el uso, había que renovarlos. ¿Cómo se renovaba? Pues había que humedecer el odre con agua y después había que tapar los poros y suavizarlo con aceite. Si el odre se renueva, entonces se puede volver a volcar sobre él el vino nuevo. Y a muchos fariseos esto fue lo que les ocurrió. Cuando Jesús le dice a Nicodemo: ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? Necesitan nacer del agua y del espíritu. Y él no entendía nada. ¿Por qué? Más bien él decía: ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Porque él estaba analizando todo de una manera religiosa. Era un odre viejo. Pero cuando alguien quiere el vino nuevo, cuando alguien quiere de verdad cambiar, esa persona va a ser transformada para poder recibir el vino nuevo. ¿Cómo? Pues humedeciendo tu vida con agua y tapando los poros de tu corazón y suavizándolos con aceite. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. Es el agua que nos limpia, la palabra que nos limpia. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Por tanto, donde se imparte palabra de Dios y unción del Espíritu Santo y se ministra la unción del Espíritu Santo, ahí tú vas a ser transformado en un odre nuevo. ¿Dónde puedo recibir ministración de la palabra y unción del Espíritu Santo? Bueno, pues en la iglesia, en tu casa en este momento. Ahora mismo no nos podemos congregar en 4 paredes. Bueno, no importa, porque la palabra de Dios no está presa, porque aún a través de esta imagen, de esta enseñanza que tú estás recibiendo, la palabra y la unción del Espíritu Santo está sobre tu casa ahora mismo y va a transformar tu vida para que te transformes en un odre nuevo. Aún a sola, en tu cuarto, cierra la puerta, busca a Dios y ahí y lee la palabra de Dios y vas a ver cómo esa palabra te va a limpiar y el aceite del Espíritu Santo te va a suavizar, va a hacer de ti que dejes de ser una persona que no entiende, que se enfrenta contra lo que Dios quiere. Va a suavizar tu corazón el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer, avanzamos en Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 11. Marcos capítulo 3, verso del 1 al 11. Dice así: Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas obras, buenas acciones en el día de descanso, o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida
o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Fijaros qué tremendo, cómo de nuevo vemos aquí a Jesús confrontando esa mentalidad, esos odres viejos que eran o representaban los fariseos. Ellos estaban vigilándole, hemos leído, para ver si Jesús sanaba o no sanaba a aquel hombre que tenía problemas en la mano, porque era día de reposo, porque era el día de descanso, el día del Señor. Fijaros qué ironía justificar que es día de descanso, que es el día del Señor, para no sanar a un enfermo. Ahí nos puede llegar, hasta ese límite nos puede llevar la religiosidad. Es algo impresionante cuando un corazón se deja embaucar por razonamiento religioso, cómo se puede llegar incluso a la insensibilidad, aludiendo motivos espirituales, religiosos, o sacando un versículo por aquí o un versículo por allá. Nos podemos agarrar a eso para no hacer lo que Dios quiere hacer. Mira, Dios hubiera querido usar a los fariseos. Claro que sí. Dios hubiera querido que todo eso, intérpretes de la ley, escribas, religiosos, fariseos, maestros de la ley, hubieran recibido el vino nuevo. El Evangelio de Juan dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero Él vino a ellos. ¿Me estoy explicando? No sé si me entiende. Él no los desechó. Él vino a ellos. El problema es que ellos no lo recibieron. ¿Y por qué no recibieron el vino nuevo? Pues porque no quisieron cambiar. Querían que Dios se encajonara en su manera de pensar, en lugar de ellos transformarse a la manera de pensar de Dios. A veces cuando somos religiosos es lo peor, porque pensamos tener la razón en todo. Pensamos que nuestra doctrina, que nuestra creencia, que ya todo lo sabemos. Y cuando una persona se le nota esa altanería, se le nota esa sensación de yo ya todo lo sé. Hay personas que los ves en la iglesia, están escuchando una predicación y están como los fariseos, vigilando a ver en qué se equivoca Jesús o en qué se equivoca el pastor que está predicando. En lugar de estar con el corazón abierto, de par en par para recibir la palabra de Dios, porque aun si el pastor algo que dice no está bien o se equivoca, ya la Biblia nos enseña que examinemos todo y retengamos lo bueno. Si hay alguna cosita ahí que a lo mejor el pastor se equivocó, dijo un versículo que no era, o dijo que Pablo había dicho algo y en realidad fue Pedro, no entremos en controversia. Pastor se equivocó, lo dijo Pedro. No te quedes con lo de afuera. Mira lo que Dios te quiere hablar. ¿Qué importa si lo dijo Pedro, lo dijo Pablo o lo dijo Felipe o Esteban? Lo importante es lo que Dios quiere hablarnos. Hay muchos que van a la iglesia y ya ni adoran a Dios porque se sienten que eso es para los nuevos convertidos. Ya no levantan las manos, ya no se postran, porque eso es cosa de los nuevitos. Yo ya superé eso de la alabanza. Eso ya de la adoración no es para mí. Eso ya lo viví yo. Yo ya hace 20 años, cuando yo conocí a Cristo, yo ya adoré al Señor. ¿Me entiende?
La religión te ancla, te endurece, te hace pensar que tú ya vienes de vuelta de todo, que tú ya todo lo sabes. Por eso Jesús dijo, es necesario que seáis como niños, porque los niños nunca tienen esa actitud, todo lo creen, son fáciles de flexibilizar, se adaptan rápido a cualquier cosa. Eso es un odre nuevo. Amén. Los odres viejos ponen pretextos a todo. Cuando se le envía a cumplir con algo, antes de obedecer, investigan todo. Miran a ver, revisan las tradiciones, las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Me pasó una vez que una hermana no podía estar, una hermana muy especial no podía estar para una Santa Cena. Y bueno, yo pues dije, bueno, pues la postergamos una semana para que estemos todos. Y ahí ya se levantó alguna voz diciendo que no puede ser que la Santa Cena siempre se ha tomado el primer domingo del mes. Y hubo una contienda por esa situación. Cuando nos volvemos odres viejos, priorizamos tradiciones sobre las personas. ¿Dónde dice la Biblia que hay que tomar una Santa Cena el primer domingo del mes? ¿Dónde establece la Biblia eso? ¿Cómo podemos tradiciones ponerlas por encima del amor? El amor de que los hermanos estemos juntos, porque si algo importante tiene la Santa Cena es que estamos celebrando la unidad del cuerpo, el amor de unos por otros. Eso es más importante. Es mejor esperar a estar todos que cumplir con una tradición. No quiero decir ahora que no podemos tomar la Santa Cena salvo que no estemos todos, pero hay momentos, hay ocasiones que a lo mejor hay que sobreponer el amor a una tradición. Porque al fin y al cabo, los religiosos, el problema es que ponen tradiciones por delante. Amén. El odre viejo es un grupo que estudiaba la Biblia. Para los odres viejos, el discipulado es un grupo que estudia la Biblia. Voy, aprendo y ya está. Los odres nuevos, para un odre nuevo, el discipulado era un grupo viendo maravillas y aprendiendo a hacerlas. Y eso es lo que Jesús hizo. En Marcos capítulo 1, verso del 40 al 45, vemos lo siguiente. Del 40 al 45, vamos a leerlo. Dice así: un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una advertencia: no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine y lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés. Esto será testimonio de tu sanidad. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué pasó aquí? Jesús sana a un leproso y le dice: no lo cuentes a nadie. Tú ve al sacerdote y demuestra que está sano y limpio para que pueda ser libre de todo eso. El leproso no le hizo caso y divulgó por todas partes lo que Jesús había hecho. Pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver el corazón de Jesús. ¿Por qué Jesús le dijo al leproso que no divulgara nada? Porque Jesús veía la responsabilidad de discipular a muchos y aún no había enviado a sus discípulos. ¿Quién cuidaría a toda esa multitud que se estaba entregando y convirtiendo al Señor? Jesús estaba en ese momento limitado en un cuerpo. Él no podía estar en todo lugar a la vez, porque Él se había humillado, se había hecho hombre, había dejado su gloria y Él tenía esas limitaciones. Jesús dijo que Él tenía una gran compasión por las multitudes, pero no dijo que tenía compasión porque estaban enfermas y Él las quería sanar, aunque Él sanaba a los enfermos. Pero Él dijo que tenía compasión, dijo, cuando veía a las multitudes, se compadecía de ellas porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Jesús tiene compasión. Él quiere que todos sean pastoreados. Él quería que todos pudieran tener
un pastor que los pastorease. Por eso Jesús no creó un grupo de seguidores, sino que Él formó un grupo de discípulos. Los odres viejos les gustaba dar enseñanza y que la gente venga a escuchar mi enseñanza. Pero la mentalidad de Jesús, el odre nuevo, no quiere que vengan a escuchar mi enseñanza toda la vida, sino que lo que quiero es enviarlos para que ellos puedan pastorear a otros, porque hay compasión en el corazón. El odre viejo quiere ser escuchado. El odre nuevo quiere que el mensaje lo escuche aquellos que todavía no han conocido al Señor. Jesús tiene aún compasión por las multitudes. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Llamó a 12, los discipuló, los enseñó y los envió. Y después envió a 70. Y después le dijo a los discípulos, a los 120, quedarse hasta que el Espíritu Santo venga y entonces me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Jesús tiene esa compasión porque ve a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y Dios te ha llamado a ti y a mí para cumplir con la visión. El pastor que es responsable tiene que hacer lo que Jesús hizo, que es llamar a otros, discipularlos para que ellos hagan lo mismo. El pastor que se mueve en el vino nuevo tiene que aprender a delegar en otros la autoridad que él ha recibido para que otros también echen fuera demonios, sanen enfermos, prediquen el evangelio. Y para terminar, como conclusión, no se echa el vino nuevo en odres viejos. El avivamiento que el Espíritu Santo quiere traer a nosotros, a nuestra vida, no tiene entrada en un corazón que ve la tradición antes que ver la necesidad de la gente por ser pastoreadas. El vino es la unción del Espíritu Santo. El odre eres tú. Y Dios quiere que seas transformado permanentemente por el agua y el Espíritu en un odre nuevo, donde Él pueda seguir y seguir vertiendo el vino nuevo. Padre, te doy gracias en esta tarde por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Ahora pongo delante de ti a cada persona que está ahí al otro lado, recibiendo, escuchando, oyendo, absorbiendo, discerniendo, entendiendo lo que acabo de hablar. Te pido, Señor, que ahora tu Espíritu Santo se derrame con poder y gloria y autoridad. Señor, transforma en odre nuevo a cada persona que está ahora mismo escuchando y viendo esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, entra en las casas de mis hermanos, derrámate con poder y que tu vino nuevo, Señor, caiga poderosamente sobre nuestras vidas, trayendo un avivamiento de manera, Señor, que la iglesia, aún en el tiempo en que estamos confinados, crezcamos y nos multipliquemos, hablando con otros, llamando a otros, invitando a otros, orando por otros. Y cuando termine este tiempo, Señor, podamos ver una explosión de avivamiento, que seamos hijos fieles, discípulos, deseando como Jesús que tu evangelio llegue hasta lo último de la tierra, que tengamos la misma compasión de ver a la gente y a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Que no seamos como el mundo, que solamente analicemos la situación, la circunstancia y nos quedemos quejándonos, sino que podamos confiar y saber que tú eres el Dios Todopoderoso que estás con nosotros. Te doy gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a terminar con una canción, una adoración. Y antes de pasar a esta adoración, pues me despido. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor derrame su vino nuevo sobre tu vida y te transformes día a día en odre nuevo y no permita que el tiempo te vaya convirtiendo en un odre viejo lleno de religión y tradición. Permanentemente sed transformado, sed lleno y sed renovado en el Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente.
No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado.